Estamos con Pedro Peralta, primero vecino de Radatili, después funcionario también, obviamente, en varias oportunidades y también representando a la provincia del Chubut. Ya un nuevo aniversario de la Villa Avenida Radatili, casi de ciudad, Pedro. Radatili cumple los años que yo tengo siempre. O sea que tengo 77, Radatili me alcanza ahora este 24. Ahí están. Sí, vamos cabeza. Y siempre me lo vi adelante. Pero bueno. Bueno, una Radatili que tuve la oportunidad de conocer de los inicios. Y sí, mi padre era de la junta vecinal de Radatili, cuando empezaron a organizarse los vecinos para formar Radatili y empezar a tramitar servicios, lo que fuera. Mi padre en el 1955 empezó a hacer sus casas en Radatili, que en realidad en aquel entonces eran monoambientes o menos monoambientes con una habitación, un baño, porque llegaban de fin de semana. Nosotros en aquel entonces íbamos en las vacaciones. Pero bueno, hablo de un Radatili que no tenía gas. Íbamos con mi viejo hasta el 5, no sé por qué era, que había una planta ahí, cargábamos los tubos de gas. Al subsuelo de lo que hoy es el Consejo Deliberante, que era el mercado regional, estaba la fábrica de hielo. Cargábamos las barras de hielo en la rural que teníamos, y con eso no. Lámparas a querosén, por supuesto, las Petromax. Y esa era nuestra vida. Agua, no había agua potable, llevábamos la Juana. ¿Radatili por qué nace? Nace porque había un lugar lindo de playa y los vecinos iban, vamos allá y... Una necesidad, podemos llamarle geopolítica, porque esto era zona de seguridad. Entonces no se podía tener, por ejemplo, en el caso de una propiedad en Comodoro y otra en Radatili. Más de una propiedad no se podía. Ante esa necesidad, que no se podía construir a orilla del mar, en la costa, nadie, es que Perón, el general Perón, saca aquel decreto creando la localidad de Radatili. Así, el 24 de julio del 48, Juan Domingo Perón crea Radatili por aquel decreto. Entonces ahí sí ya se podía tener una propiedad en Comodoro y invertir en Radatili. Claro, eran dos ciudades distintas. Claro. Y en aquel entonces, yo me acuerdo de haberlo escuchado a mi viejo también, yo era muy pibe. En aquel entonces, en el 48 yo tenía, bueno, en el 48 cuando se formó Radatili yo tenía un año. Seguimos parejos. Y en el 55 mi viejo tenía 7, 8 años cuando hizo esa casa, que era un ambiente grande con el fogón al medio para hacer asados, todo, motivo de reuniones familiares, de la Peraltada, y una habitación, un bañito. El agua, no había agua potable, estaba contando, era con damajuana. Yo digo, no debía existir el bidón, porque yo me acuerdo que llevábamos damajuana de agua potable. Y para lavar sí, el agua de pozo, que era salobre, algo salobre, agua dura. Pensábamos que no salía otra cosa del tamarisco, así que se plantaban tamariscos. Realmente fueron épocas, me acuerdo con mi hermano nos turnábamos para bombear el agua del pozo. Después ya nos modernizamos, pusimos un motorcito. Y cómo se ha poblado Radatili, fíjate vos que después se tuvo que prohibir usar el agua de pozo porque tampoco había cloacas. Cuando comienza Radatili, en esos primeros años, ¿dónde estaban ubicadas las primeras viviendas? ¿Estaban muy dispersas? ¿Estaban todas sobre el lado de la costa, en el centro de los troncos? ¿No estás con los troncos? Sí. En aquel entonces era el de Nemesio Figueroa. Hoy está entre Piedra Buena y Costanera, Armada Argentina. Ahí estaba Nino Figueroa, que fue un gran convencedor de gente, de amigos, para que vayan a radicarse allá, a edificar algo.
se llamaba Radatili Bar, Ujú. que atendía a Anita Castellano de Figueroa, que era la señora de Nino. Mi viejo hizo de Los Troncos su casa, 2 lotes hacia el sur. En aquel entonces, claro, ¿quién iba para allá? Era todo campo. Claro. No, para que alguien vaya a hacer allá, había que convencerlos. Ellos, che, parece que quiere hacer algo tal, lo venían a ver todo. O sea, que te regalaban el terreno. Algunos tenían un terreno de una manzana que después hubo que ubicarlo y decirle, no, agarra menos porque, te imaginas hoy un terreno. Una manzana. Y se cometió el error, a mi entender, yo creo que tiene lógica, tendría que haber ido 50 metros más atrás la línea de edificación, dejar más espacio en la costa, porque eso nos obligó después a hacer el muro de contención de María del Pueblo. Yo me acuerdo de los kayaks en la avenida Piedrabuena, no en la costanera, en la primera avenida, después andaban en kayak, mirá hasta dónde se subía a veces la marea. Claro. Así que, bueno, pero siempre, y viene bien acá esto de Radatili y Comodoro, y por qué es Radatili, y por qué cuando vino Perón saca aquel decreto creando la localidad de Radatili para que se pudiera invertir en Radatili. Si no, sería todo Comodoro. En el 83 tuve el honor de ser el segundo intendente electo y en Comodoro ganó Mario Morejón. Con Mario trabajábamos juntos y siempre hubo alguna inquina con el resto de la provincia, por ejemplo, por las regalías, el porcentaje de regalías que venían para Comodoro. Pero en una reunión con intendentes de toda la provincia, se tiró el tema. En esa época estaba intendente Simonsini, creo, secretario de Hacienda Diego Turiñán. Sí. Y presenta un secretario de Hacienda, creo que estaba en la Municipalidad de Trelew en ese momento, después entró a provincia, para debatir ese tema, una redistribución de las regalías petroleras. Das Nieves de gobernador. Das Nieves de gobernador. Claro. Pero no estaba en la reunión, pero el planteo lo hicieron esto, y Diego, con reflejos, Diego Turiñán, se puso de pie y dijo, si se va a discutir eso, para nosotros es un tema que no vamos a discutir con nadie, creemos que es un derecho de Comodoro Rivadavia, todo. Yo me paré y dije que era un derecho nuestro también, apoyándolo a Diego. Y siempre trabajamos juntos así. Y bueno, Radatili teníamos una motoniveladora Adams, del año atada con alambre, legislación aparte, y Mario, cuando le digo, Mario, no se puede transitar en Radatili y todo, mal, faltaba una máquina. Pero es literal crecer con Radatili, en tu caso. ¿Cómo saliste ese crecimiento? Yo me imagino que debe ser muy lindo ver cómo se va avanzando. Además, en una localidad como Radatili que hay algo para destacar, es que es muy ordenada justamente el crecimiento. Siempre se ha tenido mucho cuidado en eso. Crecimiento, higiene, espacios verdes, son cosas que nos han caracterizado y quizá pueda ser alguna ventaja, porque eso no se podría generalizar a todo Comodoro. No. Comodoro ya desde su inicio no pudo ser orgánico. Claro. Estoy hablando que en el 55 empezamos a levantar las casas. Se pudo planificar. Claro. Se pudo planificar. Y por suerte he tenido ayuda, por esto del distinto color político. Siempre he tenido ayuda de todos los sectores políticos. Yo jamás fui políticamente egoísta. Quiero resaltar mucho de Néstor Pert, Marcelo Guinle, cuando tenía, Marcelo Guinle era el tercero en la línea sucesoria a nivel nacional, es decir, el tercero en orden para asumir la presidencia de la nación era Marcelo Guinle. O sea que andar con Marcelo Guinle por los palacios gubernamentales nacionales era que se abrieran las puertas. Y Marcelo lo hacía. Y éramos de distintos partidos, pero teníamos el corazón acá.
Todos me han dado una mano, es decir, la escuela 718, la escuela secundaria de Radatili, que ya nos va haciendo faltota, fue don Atilio Vigrone. Te digo, el primero radical, el gobernador radical en el 83. El hospital, tomaron la decisión, lo inauguró Mario Das Neves. El Lisurume, me acuerdo, ha hecho fluviales, algunas cuadras de pavimento. Mario Das Neves, yo hacía enojar a algunos correligionarios, porque algunos entienden la política como que si lo dijo el otro, que es de otro color, vos te tenés que llevar la contra. No. Y bueno, supimos hablar con Mario, que tenía un igual se le ha plantado en alguna oportunidad. De movida. De movida. Eso también. Hay que hacer como el perro, hay que levantar la pata. Me acuerdo de esa sentada ahí en la escalera de Petrominera en ese momento. Sí, fui a verlo porque nos habían paralizado la obra del muro de contención de mareas. Y estaba paralizado y no lo trataban, y había que... Estaba casi en el final la obra y estaba ahí congelada. Entonces fui al edificio, lo que era la capital alternativa. Claro, en ese momento que sesionaba el gabinete acá. Exacto, allá en la costa, en el edificio que había sido de AMO en su momento. Y entro, y iba con mi secretario de Obras Públicas, que se llamaba Luis Puncos. Voy hacia el ascensor, porque la reunión con el gobernador era no me acuerdo, cuarto piso. Y está el muchacho que está en la entrada, que tenía orden. No, discúlpeme, pero no puede subir. No, pero quiero ver al gobernador. No, pero no puede subir. Me habían cerrado la puerta. Yo de acá no me voy, me de la escalera afuera. De la escalera, que justo había una movida del gremio docente. Así que estábamos docentes y yo sentado ahí en la escalera. Norberto Jaguar, que era ministro de Mario Das Neves en ese momento, primero Raúl Simoncini me quiso hacer entrar. Le digo, no, si no me hacen entrar ellos, que son con los quienes quiero hablar, no voy a entrar a hablar, no tengo nada que hablar con Comodoro en ese sentido. Y al final escuchaba, alguien me gritaba, y era Norberto Jaguar, que tenía mucha muñeca política. Mario no, Mario iba al frente con los tanques. Y me hizo pasar. Norberto Jaguar ya era un ministro de provincia. Así que bueno, pasé y estábamos en una reunión en una oficina cerca donde Mario estaba dando una conferencia de prensa con todos, y yo lo escuchaba a Mario. ¿Por qué ese payaso que está sentado abajo en las escaleras? Yo estaba al lado, estábamos arreglando ya todo lo del paseo. No, pero eso va a salir y todo. Una respuesta que yo pretendía, nada más. Nada más que eso. Bueno, y después hicimos a los 15 días una reunión en Radatili, en la que fue Mario por primera vez a Radatili. Y de ahí en más, era una personalidad muy especial, Mario Das Neves. Y en el primer acto de Radatili, hecho en el Zoom de la Escuela 12, le dije, pues yo tenía problemas en mi partido también, porque yo me movía como le convenía a Radatili, no como le convenía políticamente o a mí como político. Le agradecí a Mario su pluralismo para con Radatili. Imaginaba en mi partido, me querían matar. Mario Das Neves pluralista con todo. Yo lo hice a propósito, porque quería que él sintiera el agradecimiento. Después tuvimos fluviales que hizo Mario, pavimento que también se hizo cargo provincia de algunas cuadras, y así se fue construyendo Radatili, en un todo. Y ahora, pero más que nunca, que los partidos políticos se han dispersado. A nosotros nos gusta tener a alguien claro, una persona clara, decir, este es el dirigente que voy a seguir. Yo me afilié al radicalismo por Raúl Alfonsín. ¿Y qué hice hasta ahí? No era afiliado a ningún partido, iba a actos políticos en mi carrera universitaria generalmente de la izquierda.
Y yo me acuerdo de haber marchado cantando, cuando asumió, vos fíjate, don Arturo Illia la presidencia de la Nación, Perete era el vicepresidente de la Nación, y Perete paraba siempre en la avenida de Callao, el Hotel Savoy. Y yo me acuerdo de haber marchado por la avenida, fuga, 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 la lucha continúa, y vi a Perete, me asusto yo cuando pienso en esa barbaridad, y vi a Perete Gorilas Amarretes. Y eso cantaba este intendente radical, que llegó a la intendencia, don Arturo Illia, que es un monumento a la honestidad, a la austeridad, a las hormonas que hay que tener para tomar decisiones que él tomó. Y vendieron una imagen de la tortuga, porque era blanco en canas y se tomó un taxi en la puerta de la casa de gobierno cuando le echó el golpe militar, con el aval de, digamos, de casi toda la ciudadanía, porque era una tortuga. Y don Arturo, bueno, después me fui a Cruz del Eje una vez a sacar una foto en la puerta de la casa de... Bueno, pero después la historia lo reconoció. Sí, lo reconoció, pero te quiero decir con esto, de que nadie es dueño de la verdad. ¿No? Mirá lo que yo cantaba, dónde estaba parado yo, y hoy sé que fue don Arturo Illia, y no hay más que... Y bueno, después apareció, yo veía las figuras de siempre del radicalismo, gente honesta, pero veía un tono exageradamente conservador. Acuérdate que yo tenía muchos años menos, uno quiere empujar y quiere en un año hacer lo que lleva 100. Eso lo veía muy conservadora, hasta que apareció Raúl Alfonsín. Cuando apareció Raúl Alfonsín, yo dije, pero esto sí. Porque también tenés que buscar lo viable, es decir, esta es una opinión personal, pero muy a la izquierda no te corras, ni muy a la derecha tampoco. Lo estamos viviendo, ¿no? Hay que buscar puntos en común y bueno, y no me equivoqué, nunca cambié de partido, sigo siendo radical siempre, convencidísimo de que no me equivoqué y jamás me defraudó Raúl Alfonsín, con quien he tenido muchas charlas así como las que estamos teniendo, cálidas, entre mate, me llamaba cuando fui 4 años diputado. Él es una persona muy cálida. Hemos tenido la oportunidad de hablar con él en algún momento, lo hemos notado. Muchas veces. Él tenía sus oficinas como presidente del partido a una cuadra del anexo de diputados. Me llamaba por teléfono, Peralta, ¿por qué no se viene a tomar unos mates con una cuadra? Tú iba y mateábamos. Y me preguntaba cosas que yo me sentía, no nadie yo, claro, tirifilo ahí. Pero yo después dije, capaz que es algo inteligente de saber la opinión de alguien que viene de la calle, que es casi una persona común, no contaminado por una mala política que puede ser, o por intereses personales. ¿Viste? Yo, por ejemplo, si en algo me sentí impotente, fue en esa época de que como intendente podés hacer mucho, tomás decisiones, pero como diputado tenía de presidente del bloque a De la Rúa. Y ese radicalismo yo nunca lo entendí. Es más, estaba muy cerca en ese momento, coincidíamos mucho con Leopoldo Moró, que hoy es primer escudero de Cristina. Pero para que te vean lo que es la política, ¿no? Entonces, y hablando de esas cuestiones de política, volviendo a lo que es el... Nos fuimos de Radatini, ¿no? No, pero la idea es ir contando a la par, digamos, la personal y la de Radatini. Pero siendo intendente Radatini, ¿cuál es el logro que queda en la memoria, el logro más fuerte, digamos, que queda como intendente? Y uno que todavía sigue siempre en discusión, pero que ha avanzado afortunadamente muy bien, que es haber tomado la decisión. Había un proyecto, yo te conté de esa obra que puso Saboye, siendo intendente ya en época del proceso, de pavimentar Radatini, y se
tomaba en cuenta la red cloacal por veredas, todo, que hoy sabemos que era imposible hacerlo. Y bueno, tomamos la decisión, son obras que en muchos casos la contra grande es que no son obras que puedas mostrar. Claro, no se ven. Y aparte, vos sabías que una obra de tamaño y magnitud con planta de tratamiento iba a llevar años, capaz que yo no lo iba a alcanzar a ver, pero había que hacerla, porque había un proyecto que tiraba en la punta del Marqués, el eyector final salía a la punta del Marqués. La colonia de lobos, en aquel momento había 80 lobos, hoy hay miles, desde que se empezó a cuidar porque entraba la gente con animales, con perros. Había 80 lobos nada más, no era un asentamiento que podían estar tranquilos. Hoy vemos las ballenas 6, que están ahí en la punta, pasan. Sacaron las cloacas de Radatili, que en aquel entonces eran muchas menos casas, pero ¿te imaginas? El crudo, estamos hablando del crudo, no tratado. Sí, iba derecho al mar. El derecho al mar. Y yo no sé la playa cuánto iba a durar. Entonces, haber tomado aquella decisión, haberme contactado con el ingeniero Pedro de Mónaco, fallecido, que estaba en servicios públicos de la provincia, un ingeniero sanitarista, pero de primera, y sesudo, y accesible, y yo le preguntaba, ¿a vos te pones? No soy ingeniero. Bueno, así que se hizo todo eso, se tomó la decisión y se empezó donde había que tirar caños de cloaca ante el pavimento. Después se vio que en la parte norte de Radatili es un terreno tremendamente pedregoso, es decir, se derrumba. El meter los caños de cloaca ahí nos derrumbaba, requería una zanja que abarcaba toda la avenida Piedrabuena, ahí donde empezamos. Y después plantas de elevación, de bombeo, de elevación del nivel para que corriera por declive. Otras de impulsión, directamente las que iban a la planta de tratamiento. Pues la cuestión que una decisión de la que estoy tremendamente orgulloso, porque encontramiento en marea, ¿no? Y si hoy habría que pedir algo para Radatili, en el caso de que fuera ¿qué pediría para Radatili? Que se termine, se complete la ampliación de la planta de tratamiento, que Radatili, decían que hasta el 2010 daba la planta de tratamiento y Radatili creció más todavía de lo que se esperaba. Yo creo que los habitantes que dio el último censo se quedaron algo cortos. Yo creo que Radatili está, pero con comodidad, arriba de los 15.000, pero fácil. Así que yo creo que es lo que hay que hacer, terminar la planta. El agua tratada, recuerden que la planta de tratamiento está en una laguna que siempre fue la Salada. Yo la caminaba desde pibito porque se podía cruzar, había una época del año que quedaba seca, la laguna Salada. Y esa laguna tiene una concentración de sal, pero muchísimo por encima. La sal, ustedes saben que actúa como bacteriostático o bactericida también. Por eso se hacía en ese lugar donde el medio, altamente salobre, no permitía el desarrollo de gérmenes o bacterias que nos perjudicaran. Y después del tratamiento, sí, impulsar la tratada 2-3 kilómetros mar adentro. Bueno, nacimiento, representación de los vecinos, representación de la provincia de Chubut, pasó por distintos estamentos, buena relación política, mucho trabajo que tenía que ver con el crecimiento de la ciudad. Pasaron los años, está Mariel de intendente. Yo me imagino que debe ser muy especial eso también, ¿no? Mariel, todo esto que yo les cuento, lo vivió de chiquita.
siempre andaba cerca, al lado mío, mirando y asistiendo a las discusiones con algunos vecinos por esto, por lo otro, escuchando. Así que fíjense si mamó la problemática de Radatil, y eso mejor que yo. Por supuesto, como padre, no sabe lo que es meterse en el tema político. Siempre alguno por ahí anda con un cuchillo bajo el poncho. Entonces uno sufre como padre, pero me sorprende verla como lleva la causa. Se sabe plantar, se sabe parar, sabe tratar, sabe no lesionar relaciones institucionales en un momento que es muy político, porque ante un gobierno de la nación inflexible, no me gusta, yo no soy masoquista, a mí no me gusta ni que me empujen, ni que me griten, ni que me... Entonces, bueno, imaginen que hay cosas que me molestan, y todo las obras paradas, bueno, sincero, pero ¿a costa de qué? ¿No? Así que bueno, hay cosas que tienen un límite. Y otra cosa que a mí me importa mucho, no dejaría de citarlo, yo creo haber sido en funciones como funcionario uno de los primeros que puso a la obra de Miguel Mono. Ahora esperamos que siempre hay que pensar en una reserva de agua lo más alto posible para que por las bajas temperaturas se evite la evaporación. El agua es nuestro oro ahora. Siempre fue más importante que el petróleo, porque el petróleo nos podrá dar una bonanza económica, claro, en algún momento, pero el agua nos da la vida. Y eso entonces yo siempre lo tuve muy claro. Y cuando plantearon la obra de Arique Los Monos, no me perdí una sola reunión, iba con mi grabador, con mi mejor época de estudiante, y ponía al que hablaba. Hubo una docente de La Plata, Mónica Salvioli, que integraba una comisión justamente para medir el impacto ambiental, que fue muy honesta en la charla que se dio en la Universidad de la Patagonia, en donde habló algo que a mí me hizo mucho ruido. Estudié el tema, no soy ni ingeniero. Ella dijo, ahí es una zona sísmica, porque querían embalsar antes de la obra, era en Los Monos, antes del que el Senker llegue al Muster. Cuando dijo sísmica, no es que vaya a haber un terremoto, no, pero hay movimiento en la zona, y eso podía, a donde se planteaba hacer el embalse grande para el agua que íbamos a tomar nosotros, era inestable. Y ustedes saben que hay al sur de eso y al norte de eso hay recuperación secundaria, y la recuperación secundaria podría ser que infiltre y contamine toda el agua, toda el agua. Quedamos sin agua. Había que pensar en una desalinizadora que no iba a ser bien. Entonces me puse, me trajo muchos disgustos. Me han citado inclusive a Buenos Aires, a una reunión que no me gustó como mañana mano, me subía no sé si sigue existiendo la empresa, pero una empresa de transporte. O sea, me subí un colectivo porque yo sabía que me iban a estar esperando también en el aeropuerto. Porque en una reunión de la que iba a participar el presidente Kirchner en ese momento, y yo sabía las presiones a ese nivel. Y voy a citar otro nombre querido por mí, lo que me llamaban desde ceremonial de presidencia, que me estaban esperando. Dice, ya está el presidente. Digo, no, yo estoy. Y al rato me llama una voz querida por todos, que era la de Marcelo Galey. Dice, ¿dónde está? Digo, creo que vamos por Azul, ahora estoy en un micro, le cité la empresa del micro que venía, que era la tradicional
única en aquel momento, porque yo sabía que me iban a ir a buscar al aeropuerto. Entonces me tomé un micro y salí un micro para el sur porque no quería. Ya había habido unos manejos que me quitaron acá, me cambiaron el lugar de reunión, todo. Me querían dejar pegado con un gancho ahí, iba a ser porque el cielo esté azul, pero yo sabía lo que significaba mi firma. Tal y así que una vez me congratulé porque bajaba toda la gente de Buenos Aires a Sarmiento, una reunión que hicimos claro, y yo me congratulé de que hubieran venido a darnos explicaciones. Y lo quisieron vender como que yo estaba contento con la obra, todo, y dije, no, con la obra, loco. Y loco sigo pensando lo mismo, pero que vengan a dar explicaciones siempre es bueno. Así que bueno, fueron muchas. Mencionó a Baley y esta es la última consulta que le hago. Antes de que empezáramos a grabar me contaba algo. 17 años, así el representante del club estudiantil, una nota que le hacen a esa edad, que la hace otro pibe. Otro pibe, sí, me lleva 10 años justo. Sí. No sé si quería que diga la edad, porque yo dije la mía, no, deben estar sumando más 10. No, pero sí que no pasa lo de él por este lado, pero en las oficinas de lo que era en aquel entonces de Texto Publicidad, Carlos Omar me hacía una nota como presidente del Club Colegial del Perito Moreno. Que fue la primera nota que le hacen a la primera nota que me hacen a mí. Yo era presidente del Club Colegial, entonces venía el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, con farándula, con fiesta de los estudiantes. Y en ese carácter de presidente del Club Colegial, Carlos Omar me hace una nota en los estudios que en aquel entonces eran de Excelsior, en la San Martín, más abajo, donde está ahora Del Mar. Carlos fue un tipo que siempre estuvo pendiente de lo nuestro, inquieto, preguntando, apoyando. Por eso digo que a veces hay gente que es ni ellos mismos notan los ladrillos que fueron poniendo en la construcción de esta sociedad y de esta realidad comodorense radatilense. Y vuelvo a insistir, comodorense radatilense, porque somos lo mismo, no es que se creó una localidad para curtear con Comodoro. Y ese papel tuvo Carlos Márquez, bueno, después infinidad de notas con él. Es bueno ver que todo tiene que ver con todo, que los egoísmos deben quedar de lado, principalmente hoy en día que los partidos están algo como dije, diluidos, pero hay buena gente en todos lados. Nadie deja de ser bueno o malo por ser peronista, radical o por no serlo. En todos lados hay de todo. Entonces hay que saber detectar dónde está lo bueno para potenciarlo. Y eso es la historia. Pedro, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.